Estamos ya a poco de cerrar este año 2025, un año que ha puesto a prueba a las organizaciones, a sus líderes, pero sobre todo a sus áreas de recursos humanos. Hace 12 meses, precisamente en noviembre del año pasado, platicábamos en este mismo espacio acerca de transformación, liderazgo digital, propósito y humanización tecnológica. Pero la realidad, como suele hacerlo, ha impuesto su propia agenda. Lo que proyectamos para 2025 como innovación se ha vuelto contención. Lo que imaginamos para este 2025 como avance ha terminado siendo resistencia. En términos simples, recursos humanos ha pasado de diseñar el futuro del trabajo a contener los efectos del presente. Durante este año, el gran tema ha sido el riesgo de desplazamiento laboral masivo, lo que se anunciaba como adopción responsable de la inteligencia artificial a finales del 2024, ahorita ha derivado en pérdida neta de empleos y en una creciente desconfianza laboral por parte de los empleados. A ello se ha sumado la obsolescencia acelerada de habilidades, que ha obligado a muchas empresas a improvisar una planeación de supervivencia para no quedarse sin talento vigente. Y si hablamos de humanización tecnológica, el discurso también ha cambiado. Hemos pasado de la empatía digital al dilema ético. Ya no se trata solamente de bienestar, sino de privacidad, de transparencia algorítmica y de responsabilidad moral ante el reemplazo de personas por máquinas. El llamado nuevo contrato social laboral que dijimos hace un año tampoco ha prosperado del todo como se esperaba. El año, este 2025, ha mostrado su cara más tensa, trabajadores más escépticos, empresas más prudentes y áreas de recursos humanos sobrecargadas. Y nada más recordemos el reporte State of the Global Workplace de este 2025 de Gallup, lo que nos confirmó: el compromiso de los empleados ha caído del 23 al 21% a nivel mundial, y en México estos números no son mucho más alentadores. Y esto estima, este reporte de Gallup, una pérdida a nivel mundial en temas de productividad de 438 mil millones de dólares. La causa principal de todo esto, el agotamiento de los colaboradores, especialmente el agotamiento de los mandos medios, que están obligados a cuadrar el círculo entre productividad para generar la ganancia económica que esperan las empresas y el bienestar de las personas que componen precisamente a las organizaciones. En síntesis, ahorita que estamos ya prácticamente a mediados de este mes de noviembre y muy pronto a que entremos en esta dinámica de diciembre, de fin de año, por eso vale la pena traerlo en este momento a esta mesa de conversación. En síntesis, 2025 no ha sido el año de la transformación, sino de la contención. Un año que ha obligado a repensar el papel real de los líderes y de recursos humanos. Menos discurso, más resiliencia. Y precisamente de esto hablo el día de hoy con mayor detalle en mi columna semanal en el periódico El Financiero. Ahí profundizo con mucho mayor detalle en cómo la agenda real de recursos humanos se ha distanciado de los retos anticipados en 2024 y sobre todo qué lecciones nos deja para este próximo 2026. Yo soy Rogelio Segovia y esto es People Trends de Human Leader. Think Talent presenta People Trends de Human Leader con Rogelio Segovia. Te damos la bienvenida a este espacio en el cual analizaremos los aspectos más relevantes del mundo empresarial, del talento y las tendencias del mercado, así como el impacto que tienen en el presente y futuro de las personas. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a People Trends, un espacio que explora los aspectos más relevantes del talento y del trabajo. Hoy es martes 11 de noviembre. Yo soy Rogelio Segovia y me da mucho gusto saludarlos después de que la semana anterior, por temas de agenda de trabajo, no pudimos encontrarnos en este espacio, pero aquí estamos de regreso. Gracias a usted por estar aquí.
Situación de negocios actual. Semana de movimientos relevantes en el mundo corporativo. Grupo Bimbo anunció el nombramiento de Alejandro Rodríguez Vaz como nuevo director general tras la salida por motivos de salud de Rafael Pamias. Rodríguez Vaz, quien encabezaba Barcel, asume con el reto de fortalecer la estrategia global e impulsar innovación en portafolio y eficiencia operativa de Grupo Bimbo. Por su parte, Grupo Aeroméxico regresó a los mercados bursátiles con una oferta pública dual tanto en México como en Nueva York por unos $300 millones, valorando a la aerolínea en cerca de $2.800 millones. El regreso marca una nueva etapa tras su reestructura de 2022, que fue muy importante y bastante álgida, y abre también la puerta a más emisiones en la Bolsa Mexicana de Valores, que busca reanimar el mercado de capitales y que platicamos precisamente la semana pasada. En consumo, Coca-Cola México nombró presidente a Luis Balat, ejecutivo tamaulipeco con casi 3 décadas en el sistema Coca-Cola. El relevo, con talento local al frente, subraya la tendencia de las multinacionales a fortalecer liderazgos nacionales con visión global, especialmente en mercados estratégicos como lo es el nuestro, el mexicano. Y finalmente, en el sector manufacturero, Metalsa, empresa con sede en Nuevo León, anunció que su actual director general, Jorge Garza, concluirá su gestión al 31 de diciembre de 2025 y que Hans Dientlens asumirá la dirección general a partir del 1 de enero del 2026. El cambio ocurre en un contexto de expansión de la planta regiomontana y creación de bonos por 300 millones, lo que apunta a un nuevo ciclo estratégico de la empresa con sede relevante, como le decía hace unos momentos, en el estado de Nuevo León. Temas de Estados Unidos, el relevo también marcó la agenda estadounidense. CarMax anunció la salida de su CEO, Bill Nash, y la llegada interina de David McCreight. Esto en un intento por revertir la caída de ventas comparables hasta del 12%, es decir, despidieron a Bill Nash. En contraste, la tecnología mantuvo el optimismo en Wall Street. Todavía se mantiene este optimismo tecnológico. Amazon superó expectativas con un crecimiento de 20% en AWS y expansión de su negocio publicitario, mientras que Apple reportó ingresos por más de $102 millones y proyectó alzas de doble dígito para el cierre de este año. No todas las noticias fueron favorables en aquel país. Del Monte Foods, ícono de la industria alimentaria de los Estados Unidos, se declaró en bancarrota y buscará comprador tras años de deuda y consumo débil. La escena empresarial estadounidense muestra un doble rostro. De un lado, encontramos la euforia tecnológica que impulsa al Nasdaq. Del otro, la fatiga de sectores tradicionales que enfrentan costos financieros aún altos, pero también cierta falta de interés por parte de los consumidores a este tipo de sectores tradicionales. En conjunto, este 2025 se perfila para terminar como un año de transiciones, líderes nuevos, empresas que se reestructuran y un capital que se mueve entre la cautela y la innovación. Economía. Veamos temas de economía de nuestro país. La economía mexicana entró en una fase de enfriamiento, ya lo veíamos venir y también ya lo hemos estado comentando. El dato oportuno del tercer trimestre reveló una contracción anual de menos 0.3%. Aquí lo relevante es que esta es la primera desde 2021 y que viene reflejando este deterioro del país, y todo esto es reflejo de la debilidad industrial y del menor dinamismo exportador. En respuesta, el Banco de México aplicó su 7º recorte consecutivo del año y redujo la tasa de referencia a 7.25%, señalando que la política monetaria deberá acompañar la desaceleración.
pero sin descuidar el control de precios que todavía está insistentemente en el límite del objetivo. Y hablando precisamente de la inflación general de octubre se ubicó en 3.57%. Esto está dentro del rango objetivo por cuarto mes seguido, mientras que la subyacente permaneció estable en 4.28%. El mercado laboral de nuestro país mostró resiliencia. La tasa de desempleo subió apenas a 2.97%, sigue siendo muy baja, es la realidad. Y el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, registró un máximo histórico con 22.64 millones de empleos formales. Claro que aquí está todavía esta distorsión de los empleados de aplicaciones tipo Uber. Sin embargo, más allá de todo esto, la inversión privada y la productividad industrial siguen rezagadas. Por eso, gran parte de la caída del PIB y de la falta de desarrollo productivo de nuestro país. Los analistas ya proyectan un crecimiento de apenas el 0.5% en 2025. ¿Se acuerda usted todavía hace unos pocos años cuando crecíamos a ritmos del 4% y se criticaba en demasía? Bueno, ahorita estamos creciendo en 0.5%. Y desde el sexenio pasado y este sexenio hemos tenido los peores crecimientos de la economía de nuestro país prácticamente desde los años 80. Quizá habrá una recuperación moderada hacia 2026 si el nearshoring logra consolidarse, si las negociaciones o renegociaciones del Tratado de Libre Comercio llegan a buen puerto, si el tema de seguridad tanto pública y de las inversiones con el nuevo sistema de justicia y tribunales que tenemos se van consolidando. Es decir, tenemos muchas monedas en el aire, mucho dependemos de si sucede esto, si sucede aquello, ya iremos viendo. Temas de Estados Unidos y el mundo económicos. En Estados Unidos, la Reserva Federal redujo nuevamente su tasa de interés en 25 puntos base hasta el rango de 3.75% a 4%. Esto buscando prevenir un deterioro del empleo. El presidente del Banco Central de aquel país, el señor Jerome Powell, fue prudente. Advirtió que un nuevo recorte en diciembre no está garantizado, lo que moderó las expectativas de estímulos adicionales. Los indicadores privados, como el reporte de empleo de ADP, mostraron apenas 42,000 nuevos empleos en octubre, señal del enfriamiento laboral. Recordemos que Estados Unidos sigue, al menos hasta este momento, en cierre de su gobierno por falta de un acuerdo entre demócratas y republicanos para liberar el presupuesto, y por eso no tenemos mucho dato oficial y hay que recurrir a datos como el reporte de ADP. En Europa la inflación bajó a 2.1%, consolidando la pausa del Banco Central Europeo, y en Asia el Fondo Monetario Internacional revisó al alza el crecimiento de China a 4.8% para 2025. Esto gracias a los estímulos fiscales. El panorama global cierra el año o ve el cierre de este año con una inflación contenida, pero todavía con riesgos crecientes de estancamiento. El mundo parece avanzar, aunque cada vez con menos impulso estructural. Talento. Escuchemos ahora la opinión semanal de Ginny Dorado. En este episodio de People Trends quiero hablar de algo que es crítico en un líder: tener un sistema de gestión efectivo. Un sistema que asegura los resultados individuales de cada miembro de su equipo y que al mismo tiempo construye equipos de alto desempeño. La semana pasada tuve una sesión con un comité directivo. Primero identificamos la cultura actual de la compañía y después la cultura requerida para cumplir con su estrategia de negocio. Como suele pasar en estos ejercicios, cuando empezamos a definir los comportamientos que determinan el éxito en una organización, el perfil de los líderes, su estilo de gestión y su enfoque hacia los clientes, nos encontramos con un patrón muy común. A muchos líderes les faltan habilidades de management. Y esto no es un tema menor.
Las habilidades de management son la base de un sistema de gestión sólido. Son rutinas, mecanismos de comunicación y prácticas que aseguran una alineación horizontal y vertical dentro de la organización. Cuando hablo de un sistema de gestión, me refiero a un conjunto de prácticas que el líder debe institucionalizar en su día a día. Primero, una reunión grupal semanal o quincenal para revisar los temas comunes del área. Este espacio permite tener una visión sistémica, asegurar la coordinación y mantener a todos enfocados en los resultados colectivos. Segundo, mantener reuniones individuales con cada miembro del equipo. Ahí se da seguimiento a los objetivos, se abordan temas personales o de desempeño y se revisan entregables, así como se dan momentos de retroalimentación y reconocimiento. Estas sesiones se recomiendan que sean semanales. Cada 3 meses, una de estas reuniones individuales debe convertirse en una conversación más profunda de aseguramiento de resultados y de revisión de comportamientos. Aquí es típicamente las reuniones de seguimiento al desempeño. Tercero, una reunión mensual de equipo para analizar los resultados globales del área y definir el enfoque del mes siguiente. Además, el líder debe promover espacios de coordinación con otras áreas de forma quincenal o mensual para fortalecer la colaboración transversal y evitar los típicos cuellos de botella o los trabajos en silos. Y por último, realizar 2 sesiones de planeación estratégica al año. Una al inicio para definir el rumbo y prioridades y otra a mitad de año para revisar avances, ajustar el rumbo y fortalecer la integración del equipo. Sin embargo, hay un error muy común en muchas organizaciones. Primero, separamos el sistema de aseguramiento del proceso de desempeño y de la gestión de los OKRs o objetivos individuales o de área. Vemos áreas con reuniones de seguimiento, otras con procesos de evaluación y otras más trabajando con OKRs, pero todas desconectadas entre sí. Y ahí está el problema. El proceso de gestión debe contener todo: aseguramiento, desempeño, OKRs como parte de un solo gran sistema. Cuando se manejan por separado, se fragmenta la gestión, se pierde la trazabilidad y el liderazgo se vuelve reactivo. Un verdadero sistema de gestión es uno solo. Integra resultados, retroalimentación, aprendizaje y propósito en una misma estructura operativa. Todo esto forma parte del proceso de aseguramiento de resultados y desempeño. Es la manera más práctica de traducir la estrategia del negocio en acciones concretas. Pero sobre todo, es la forma en que un líder ejerce su rol con método, consistencia y visión. Porque liderar no es solo inspirar, es orquestar un sistema donde todos avanzan en la misma dirección. Y te dejo con esta pregunta: ¿tu forma de liderar integra estrategia, gestión y desempeño? ¿O solo los coordina por separado, esperando que todo encaje por sí solo? Nos vemos hasta la próxima. Cultura. Esta semana, Isca González nos trae un tema muy interesante, como lo hace cada semana. Escuchemos. ¿Cómo reaccionas ante el cambio? ¿Con aviso o sin previo aviso? ¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente. Gracias a quienes semana tras semana nos escuchan episodio tras episodio aquí en People Trends. Como saben, yo los acompaño siempre desde Cleveland, Ohio, y les quiero compartir el día de hoy una reflexión que tuve que hacer este fin de semana respecto al cambio. Yo tuve la oportunidad de estar de visita express en la Ciudad de México en el Congreso Internacional de Suministro de mis amigos de APROCAL, la Asociación de Profesionales en Compras, Abastecimiento y Logística, allá en Santa Fe, en la Ciudad de México. Cuando salí de acá a Estados Unidos, todo súper bien. Incluso llegué antes de mis vuelos súper programados, todo a tiempo. Pero, como seguramente sabrán, el gobierno de los Estados Unidos está en paro y eso está afectando los vuelos nacionales e internacionales por la falta de controladores aéreos. Esto yo lo supe ya que iba para allá a México y sabía que podía haber una afectación. Entonces siempre estuve consciente de que podía haber un cambio de última hora. El día sábado fue mi vuelo de regreso y todo estaba perfectamente planeado para mi primer vuelo. Llegando al aeropuerto me dijeron: tu vuelo de Atlanta a Cleveland está cancelado. Fue un mensaje que me mandó la aerolínea y decía también: pero ya te pusimos en el primer vuelo que encontramos para el domingo a las 7:30 de la mañana. Entonces, amigos, como nosotros tomemos el cambio es una decisión personal. ¿Y por qué lo comparto en este espacio? Porque el cambio siempre llega, amigos. Acuérdense, a veces es sin avisar, pero a veces tenemos una mención, a veces podemos detectar cuáles son esas señales. Y sobre todo en el ámbito profesional, aunque no podemos controlar el cambio,
sí podemos decidir cómo reaccionar. Podemos resistirnos, frustrarnos o quedarnos quejándonos todo el tiempo. O podemos detenernos, respirar y elegir verlo como una oportunidad para aprender, para adaptarnos, para crecer. Podemos ver en verdad cuál es el impacto de ese cambio en nuestro momento de vida. Porque al final, no es el cambio lo que nos define como personas, como profesionales o como organizaciones, sino es la manera en la que lo enfrentamos. Entonces, cuando lo haces con conciencia, con calma y tienes siempre tu propósito presente, es más fácil tomar el cambio. Y eso se los cuento porque al final, en el aeropuerto, pues vi mucha gente que estaba enojada, otros frustrados, algunos completamente perdidos, que no sabían qué hacer o cómo manejar qué voy a hacer porque tengo un vuelo de conexión. En mi caso dije, vamos a ver lo positivo de la vida, ya tengo vuelo asegurado para el día siguiente, además me sentaron en pasillo, lo cual para mí es una bendición, y fluyó todo. Al día siguiente ya por cierto, amigos, si van a viajar a Estados Unidos, revisen muy bien con sus aerolíneas. La mayoría tienen una política que dice que si el cambio o cancelación de un vuelo no estuvo en manos de la aerolínea, pues no hay ningún tipo de compensación, voucher de hotel, de alimentos, nada. Ese fue el caso en el que yo estuve porque el cambio, la cancelación fue por el gobierno, no por la aerolínea. Así es que me quedé a dormir en el aeropuerto y una vez más viendo lo positivo, ya estaba yo súper puntual, tempranito, lista para mi vuelo. Pensemos, amigos, en verdad, cómo tomamos el cambio, qué peso le damos a las situaciones que estamos viviendo y cómo impactan en nuestra vida, en el día a día, pero también a nuestros colegas en la parte profesional. Que no se nos escape. La historia de la compañía iRobot, la empresa detrás del icónico Roomba, este robot que va limpiando y barriendo las habitaciones de manera automática, es una advertencia sobre cómo el éxito puede convertirse en rutina, una nueva advertencia, y cómo la rutina termina en obsolescencia. Durante años fue símbolo de creatividad aplicada. En los pasillos de esta empresa, convivían robots domésticos con máquinas para rescate, exploración espacial y desactivación de bombas. Representaba el futuro de la robótica. El día de hoy, en cambio, lucha en el mejor de los casos tan solo por sobrevivir. Tras años de pérdidas, despidos y una fallida venta a Amazon, la propia compañía ha reconocido que existen dudas sustanciales sobre su continuidad. ¿Qué fue lo que cambió? Que en su intento por reducir costos, dejó de construir sobre su talento interno y transfirió su ingeniería principal a terceros. Esto es increíble. Según el New York Times, gran parte del diseño de los nuevos modelos de Roomba fue subcontratado, oiga usted bien esto por favor, fue subcontratado a una empresa asiática que también fabrica robots para competidores. El resultado, bueno, ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos imaginarnos? Productos, sí, más rápidos, pero también intercambiables. El robot que definió una categoría terminó compitiendo entre imitaciones que él mismo había inspirado. La compañía iRobot no perdió por tecnología, sino por renuncia. Al ceder el control de su propio desarrollo, diluyó lo que lo hacía distinta. Su innovación se volvió ajena, su marca genérica. La lección de todo esto es precisa y lo hemos visto con Kodak y con Nokia y con Blockbuster y pudiéramos seguir. Una empresa no sobrevive a la externalización de su ADN. Y ojo con esto que voy a decir. Una empresa puede sobrevivir a externalizar las áreas de, recursos humanos, de logística, de cobranza, pero no la que representa su ADN, como es el tema de desarrollo tecnológico e innovación. Porque no basta con una gran marca ni con vivir del prestigio acumulado. Las glorias pasadas no pagan la factura del futuro. iRobot, sí, creó definitivamente un mercado muy lucrativo, por cierto, pero al dejar de ser dueña de su propia capacidad para reinventarse, simplemente comenzó con su extinción.
Y que no se nos escape escuchar a Yeshua Gómez. Pero antes de pasar con Yeshua, le comento que este viernes pasado publicamos una entrevista muy interesante, o más que una entrevista, una conversación que Yeshua y yo tuvimos acerca de la primavera laboral mexicana, es decir, todas estas reformas en materia laboral que se han dado en el sexenio de López Obrador y en el actual sexenio de Claudia Sheinbaum, lo bueno, lo malo, los impactos, los riesgos y lo que está por venir. Se la recomiendo, está disponible también aquí en todas las plataformas de Human Leader. Esta semana volvemos a hablar del tema de la reducción de la jornada laboral. Ya parecemos disco rayado, pero parece que ya hay algo de luz un poquito más concreta sobre cómo podría implementarse. Esta semana El Economista publicó un artículo donde se plantea que la reforma no va a ser de golpe, creo que ya lo hemos venido platicando, sino va a ser en 5 etapas graduales hasta llegar a las 40 horas semanales en el 2030. La expectativa es que este mismo año se debata, se platique y se dé y se apruebe, mejor dicho, para entrar en vigor el próximo 1 de mayo del 2026. Ya saben que este gobierno es muy dado a los temas que impacten a la Ley Federal del Trabajo, se promulguen en el marco del Día del Trabajo, ¿no? Y esto es para que a partir del 2026 que tengamos una jornada de máximo de 46 horas y vayamos reduciéndolos en el 2027 44, próximo año 42, siguiente año 41 y así hasta posteriormente en el 2030 tener finalmente las 40 horas como máximo, ¿no? Y este análisis técnico operativo sobre el que se basa el artículo del Economista fue elaborado por Gaby Flores, Senior Manager en Rewards de People Advisory Services en EY México, quien ha trabajado muy de cerca este tema y aparte es una crack en el tema de la implementación. ¿Y qué es lo que recomienda ella para hacer frente a esta prácticamente reforma a la Ley Federal del Trabajo y para ejecutar correctamente una transición? Lo primero es hacer un diagnóstico real de preparación y riesgos. Segundo, un análisis operativo para identificar dónde realmente va a pegar la disminución de la jornada. 3, aplicación de cambios y ajustes en roles, cargas de trabajo y esquemas de contratación. 4, una actualización documental, evidentemente, contratos, políticas, lineamientos. 5, una actualización de plataformas y parametrizaciones. Y 6, una comunicación y gestión del cambio para que las personas entiendan, adopten y se acompañen en el proceso. Definitivamente cada uno de estos pasos importa y pues todos son simultáneos, ¿no? También quiero cerrar mi participación con un aviso parroquial. HR Tribe, AC, EY, estamos realizando un estudio sobre cómo las empresas se han estado preparando de cara a la disminución de la jornada laboral y haremos conjuntamente un evento en Monterrey, Nuevo León, el próximo 24 de noviembre del 2025 para presentar los resultados de nuestro estudio. Pero es importante hacerles saber a todos ustedes que la encuesta solamente va a estar abierta hasta el próximo 15 de noviembre. Les agradeceríamos, por favor, si quieren participar y recibir una invitación para este evento, nos escriban en las redes de HR Tribe o en mis redes personales, búsquenos en redes para poder recibir el apoyo de las respuestas de la encuesta y posteriormente reciban una invitación para este evento. Pues de mi parte sería todo. Agradecemos muchísimo el que nos escuchen semana tras semana y pues sigamos preparándonos de cara a esta reducción de la jornada del trabajo en México.
Y así cerramos el episodio número 102 de People Trends. Gracias por acompañarnos este martes 11 de noviembre. Recuerde, por favor, seguirnos en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o en su plataforma favorita y activar también la campana para recibir notificaciones de los nuevos episodios. Soy Rogelio Segovia. Me encuentra, ya sabe, en X como @RogeSegovia y en mis columnas semanales del Financiero, quincenales del Norte y mensuales de Players of Life. Ha sido un gusto compartir este espacio con ustedes. Nos escuchamos la próxima semana.